el jueves, digamos, con el tema del seminario, ¿no es cierto? Los dos temas. Uno era el de la biología del taladro de la yerba mate, y el otro es el tema de SIDA. Sistema de alarma para SIDA y grafolita. Bueno. Bueno, y el próximo martes va a ser el parcial, ¿no es cierto? Ya les había comentado en la clase pasada, les vuelvo a recordar, digamos, así que tienen el fin de semana largo para estudiar. Bueno, el parcial va a ser presencial, básicamente, para todos los que están viniendo, va a ser presencial. Así que, y bueno, después alguno que va a ser en forma virtual nos avisa por el sistema de WhatsApp a ver quiénes van a ser en forma virtual, así nosotros vemos a ver cómo nos organizamos. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy, vamos a hacer un repaso, digamos, o vamos a agregar, digamos, más información sobre algunos de los órdenes que estuvimos viendo, digamos, en esta primera parte del curso, con algunas plagas adicionales, digamos, en los órdenes que estuvimos mirando, ¿no? Así que, bueno, vamos a poner compartir pantalla, acá está este. Títulos. Ahí se ve, ¿o no? Se ve, sí. Bueno. Acuérdense que este es uno de los órdenes que habíamos visto. Básicamente habíamos hablado de la mosca de la fruta, que es una de las principales plagas en la fruticultura. Es una plaga cuarentenaria, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver algunas otras que han aparecido como nuevas plagas en la agricultura. Por ejemplo, es la mosca del tallo de la soja. Esta es una plaga nueva, que se la conoce con la mosca del tallo de la soja. Esta mosca que estamos viendo en pantalla en la foto de la derecha es la causante del problema. Acuérdense que la mosca tiene aparato bucal masticador en su estadio larval, y por lo tanto es el daño que produce formando estas galerías, ¿no es cierto?, en las plantas de soja. ¿Cómo es el ciclo? Bueno, la mosca adulta con su ovipositor coloca los huevos en las hojas nuevas, ¿no es cierto?, y a partir de los 2 o 4 días nacen las larvas que van hacia el interior del tallo, produciendo ese barrenado. Producen barrenado y por lo tanto van a formar galerías, y esto va a repercutir, por supuesto, en la producción o rendimiento de las plantas de soja atacadas. Las larvas son de color amarillento y de tamaño relativamente bastante pequeño, 2 a 3 milímetros, o sea que para poder observarlos generalmente se puede ayudar con el auxilio de una lupa, ¿no? Fíjense que en 2019 se reportan los primeros daños, en este caso en un cultivo de garbanzo, ya que ataca a casi todas las leguminosas, son susceptibles al ataque. Y se lo encontró produciendo daños en el norte de Córdoba. Y posteriormente, digamos, esta especie fue confirmada por la Estación Experimental de Obispo Colombre de Tucumán, que sería como el Ministerio de Agricultura de Tucumán, pero trabaja realmente junto con el Santa Fe,
son los dos ministerios, digamos, de Agricultura, donde hacen trabajo de investigación y de extensión, o sea, no solo de política. Recientemente también los entomólogos de Rafaela registraron la presencia, ¿no es cierto?, en la zona, en este caso Sillan Soja, en la zona del centro de Santa Fe. Bueno, nuevamente, como les decía, la hembra tiene un ovipositor muy potente que inserta el huevo en el tejido vegetal, generalmente en la parte de abajo de las hojas nuevas, ¿no es cierto? Ahí a los 2 o 4 días emerge la larva, que va a través de la nervadura y el peciolo, se mete en el tallo y comienza a hacer ese trabajo de barrenado con la formación de las galerías. Ya habíamos hablado del color de la larva, que son de color amarillento y de tamaño muy pequeño, así que esa es la característica. El periodo larval es más o menos de 10 días en promedio, y el estado pupal otros 10 días. Y la pupa generalmente se encuentra dentro de la galería que formó la larva en el tallo. El adulto también es bastante pequeño, vuela, ¿no es cierto? Y es un color negro brillante, como vimos en la foto al inicio del comentario de esta plaga, ¿no? O sea, que es algo para tener en cuenta la aparición de dípteros que están siendo problemáticos en varios cultivos. Ahora después vamos a ver otro. El crecimiento de esta mosca, por supuesto, se ve favorecido por condiciones de temperatura y luminosidad. Y bueno, acá yo les puse la pregunta a ver si alguno se anima a contestar por qué es condiciones ideales, digamos, para el cultivo de soja. A ver si alguno me sabe contestar, digamos que es Profe, fácil. Sí, porque a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad del metabolismo del insecto, de la mosca. sí, bueno, pero más fácil la respuesta. Sí, esa puede ser, pero algo más fácil todavía. ¿En qué momento se hace la producción, cultivo de soja? ¿Qué cultivo, qué estación del año se hace el cultivo de soja? A ver los agrónomos. No me digan que no sabe cuál. Primavera, verano, profe. Primavera, verano. O sea, se hace la siembra en primavera, verano. Por lo tanto, las temperaturas y luminosidad van a ser óptimas, digamos, para el ataque de esta plaga. ¿Quién dijo primavera, verano? Edson, Anderley. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. No. Pelé. Bueno. Bueno, el momento del ataque de la plaga es importante, ¿no es cierto? Tanto estas leguminosas como el tema de las gramíneas, en los estados, en el caso de las gramíneas, en la formación de la hoja bandera, es la que va a repercutir directamente en el rendimiento del cultivo. Y lo mismo en el caso de las hojas, vamos a ver que los ataques en el momento en que se está produciendo la formación de la chaucha son los momentos donde el cultivo es más susceptible, ¿no es cierto? Y los rendimientos se ven afectados. En este caso, digamos, si el ataque es temprano, los daños van a ser entre el 15 al 35%. Bueno, 35 ya es bastante alto. Es un periodo crítico, ¿no es cierto?, en los primeros estadios de germinación de la soja. En estos casos va a producir un estado de nanismo, ¿no es cierto? Las plantas van a reducir su tamaño, los entrenudos van a ser más cortos, va a haber un engrosamiento del tallo, y esto va a dificultar, por supuesto, el pasaje, ¿no es cierto?, de savia y de nutrientes y de agua desde la raíz a la parte superior, ¿no? Para producir la fotosíntesis y el desarrollo de la planta. A su vez, este orificio que produce la mosca, ¿no es cierto?, por el proceso de la oviposición,
también permite el ingreso de otras enfermedades, por lo tanto, también estas enfermedades o otros patógenos que son oportunistas, ¿no es cierto?, que aprovechan una herida para causar también daño en la soja. Acá tenemos las leguminosas, que son sumamente hospederas, la soja, arveja, habíamos visto garbanzo, ¿no es cierto?, allá en principio, crotalaria, que es una pastura, alfalfa, también pastura, poroto, el poroto caupí y otras leguminosas, básicamente. Bueno, les quería mostrar esto, que es el carabozá. Esto es algo característico de la zona de Misiones, que no es, generalmente lo confunden con una mosca, pero en realidad es una abeja, melipona. Nosotros vamos a ver si podemos tener una clase específica de todo lo que sea la producción de abejas, como es el manejo de abejas, de colmenas y de miliponas. Si lo puedo convencer a Pelicer, digamos, para que les dé esta charla, posiblemente sea ahora a fines de octubre. Pero les quería comentar esto porque a veces lo confunden, digamos, con un díptero. En realidad es una abeja, por lo tanto corresponde al orden Hymenoptero. Fíjense acá el abdomen pedicelado, ¿no es cierto?, unido al tórax por este pedicelo. Y les vuelvo a repetir, no es una mosca, también produce daños importantes, ¿no es cierto?, tiene unas mandíbulas muy, muy poderosas. Es una abeja que se distribuye desde México hasta Brasil y en Misiones es muy frecuente. Sobre todo afecta a plantaciones de frutales que están cercanas a montes, que tienen sus panales en el monte y visitan, digamos, a estos frutales causando daños bastante importantes. Las obreras, que son las que generalmente causan este daño que les estoy comentando, son de color negro. Bueno, estas son las características que, digamos, que contienen estas obreras. Son de aproximadamente unos 5 milímetros. Se confunden fácilmente con otras especies, pero que estas son más pequeñas. La reina es de color marrón oscuro, mandíbulas también muy potentes, negras, y tiene otras características ahí que la pueden diferenciar, pero no hacen tanto en el escutelo como en la parte de la tibia, de las patas, ¿no es cierto?, trasera, que le permiten llevar polen. Y abdomen casi tan ancho como el tórax, pero pedicelado como habíamos visto en la foto, ¿no es cierto?, lo cual indica que se trata de un himenóptero. Son importantes polinizadores, a pesar de causar daño, también son benéficos, ¿no es cierto?, por esta acción polinizadora. Como les decía, están presentes generalmente en las selvas húmedas y los daños producen cuando digamos, los cultivos están muy cercanos a estas zonas de montes nativos, básicamente. No tienen aguijón, como tienen la mayoría de las abejas, pero son muy agresivas, digamos, con sus invasores. En el caso de los humanos, se enredan en el pelo, por eso tiene también ese sobrenombre de enredarse en el pelo. Y a veces se introducen debajo de la ropa y pueden producir, digamos, daños con su mandíbula por los mordiscones que producen. Acá tenemos los daños, son parecidos a los que corresponden a una langosta, a una hormiga. Y como les decía, también en los frutos ya maduros, ya en estado de ser cosechados, pueden causar severos daños y disminuir la calidad comercial o llegar a hacerla directamente improductiva, digamos, comercialmente. Siguiendo con el tema dípteros, otra mosca que se llama mosca de las alas manchadas, el género es Drosophila.
es una nueva, no es una nueva especie, sino que es una especie que se ha vuelto plaga, digamos, sobre todo para cultivos finos, como son la cereza, el arándano. Es una mosca de tamaño muy pequeño que tiene la característica de tener las manchas en las alas, que por lo tanto le dan ese nombre. Hay una mosca también drosófila que es conocida como la mosca del vinagre, que es una de las que se ha utilizado para los estudios básicamente de genética. Ahora cuando vean genética seguramente van a hablar de la drosófila melanogaster, que sería la mosca del vinagre, ¿no? Bueno, se caracteriza, fíjense, por ser un individuo que tiene ojos compuestos formados por omatidios. Acuérdense que los dípteros son los que tienen el ojo compuesto por mayor cantidad de omatidios, esos cristales que lo forman, que le dan una mejor visión. Y el aparato bucal es aparato bucal en esponja, ¿no es cierto? Chupador en esponja, que es característico, digamos, de los adultos de Drosophila. El estado larval, por supuesto, va a tener aparato bucal masticador. Tiene un ovipositor muy potente, ¿no es cierto?, que les permite poner los huevos y atravesar a esta fruta, ¿no es cierto?, que se alimentan las larvas de la pulpa de las frutas. Acá están todos los cultivos atacados, arándano, frambuesa, frutillas, bueno, y estas cerezas serían las otras que están atacadas. El ciclo es típico de las moscas, ¿no es cierto? El adulto, que más o menos tiene una vida de 20 a 30 días, ahí copula, machos y hembras, y la hembra generalmente de tamaño mayor que el macho, coloca los huevos, ¿no es cierto? Coloca los huevos, ahí eclosionan los huevos y forman las larvas. Hay distintos tipos de larvas, según cómo van avanzando, 3 estadios, que duran más o menos una semana cada uno. De ahí pasa al estado pupal y nuevamente vuelve a emerger el adulto. O sea que son de ciclo completo, como es el caso de todos los dípteros, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, es conocida como Drosophila del asla manchada. Es cuarentenaria, o sea que es una plaga que tiene que ser trabajada para poder hacer exportación, en este caso de arándanos y los ciruelos. Ha sido detectada en varios lugares de la República Argentina, Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, generalmente donde se produce arándano, y en el sur del país donde se produce básicamente cerezas. Puede atacar también algunos cultivos de frutas silvestres, ¿no es cierto? En el caso de la Drosophila Suzuki, cambia un poco sus hábitos alimentarios en relación al género Drosophila. En el género Drosophila generalmente se alimentan de otros microorganismos asociados a tejidos vegetales en descomposición. Pero en el caso de la Suzuki, directamente esta se alimenta, digamos, de las frutas. Ataca la fruta, como todas las moscas, en su estado próximo a la madurez, o sea, cuando va cambiando de color. Puede provocar grandes pérdidas porque hace que la fruta madure aún más rápido y produce la caída de las mismas. Y puede dañar a frutales nativos, ¿no es cierto?, como habíamos visto. Con el ovipositor perfora la epidermis o sea, el pericarpio de la fruta. Tiene un ovipositor muy potente, aserrado y esclerosado, lo cual le permite colocar los huevos en el interior del mismo. Las larvas, al eclosionar los huevos, se alimentan de la pulpa y por lo tanto producen la pudrición o la maduración más rápida del fruto, ¿no?, con la caída del mismo.
Paralelamente, esas heridas, como habíamos visto en el caso de la mosca de la soja, también hace que ingresen otros microorganismos oportunistas o saprófagos, ¿no es cierto?, que se alimentan de materia orgánica o de material en descomposición, lo cual hace aún más grande el daño, ¿no es cierto? Es una especie de origen asiático, y fíjense que en pocos años se ha distribuido por todo el mundo. En el 2008 se registraron invasiones a Europa y Estados Unidos, aparentemente con la fruta que vino, digamos, desde estos países donde la plaga es originaria. Y a partir del 2013, o sea, relativamente hace poco, comienza a aparecer en Sudamérica, específicamente en Brasil, el primer lugar donde se la detecta en Sudamérica. En Argentina, al año siguiente, ya fue detectada, como le decía, en la zona de Río Negro, o sea, en el Alto Valle, sobre frambuesa y también sobre cerezas, causando daño. Y en Buenos Aires, en ese mismo año, sobre arándano, ¿cierto?, que es otro fruto, el blueberry, que se utiliza para básicamente confituras y para hacer mermeladas. Es muy utilizado en panadería, ¿no es cierto?, para confitura. Y después, como les decía, se dispersó por todo el país, ya se encuentra en Tucumán, básicamente en arándano, y también en Entre Ríos en producción de arándano. Además de Argentina, también se lo encontró en Chile y Uruguay, o sea que a pesar de ser muy chica, es muy agresiva, se adapta muy rápidamente a distintas condiciones ambientales. Y básicamente la distribución es hoy en día por el tema de la fruta, ¿no es cierto?, que se envía hacia distintos lugares y con ella las larvas posiblemente de este. Ataca arándanos, cereza, frambuesa, frutilla y zarzamora, como habíamos visto. Las hembras son de mayor tamaño que el macho. El ovipositor es muy potente, presenta como si fuera dientes aserrados, ¿no es cierto?, lo cual le permite perforar a la fruta donde va a colocar sus huevos. Y el ciclo biológico varía entre 20 a 63 días, o sea, 2 meses. De 20 días a 2 meses. Y algunos producen una dipausa durante el invierno. ¿Qué es la dipausa? Esto lo vamos a ver ahora cuando veamos ecología de insectos. La dipausa es que no llegan a completar su ciclo por condiciones climáticas generalmente adversas, en este caso el invierno. Entonces pasan en estado pupal. Eso lo van a ver posiblemente en estos seminarios que tienen que ver para el caso para el jueves próximo, que hablan bastante del estado de dipausa. Dipausa quiere decir un estado de latencia porque no llegan a completar el ciclo por condiciones ambientales desfavorables y luego, cuando vuelven las condiciones, llega a perder esa dipausa o estado de latencia y por supuesto llegar a vivir más de 200 días si consideramos todo el ciclo, ¿no es cierto?, considerando su estado de latencia. La madurez sexual, los adultos la alcanzan rápidamente, en 2 o 3 días, después de la emergencia de la pupa, y el apareamiento entre macho y hembra ocurre en cualquier momento del día, pero principalmente en horas de luz y con temperaturas más elevadas. Después que la hembra es copulada, viene la selección de dónde va a colocar los huevos. Los huevos, la hembra los selecciona por la firmeza y el estado de maduración que tiene el fruto. Cuanto más cercano a la madurez, es donde esa fruta va a ser seleccionada para poner los huevos. Y deposita 1 o 3 huevos por cada una de estas frutas
y más o menos unos 21 huevos por día, o sea que más o menos en 7 frutas coloca esa cantidad de huevos. Y en general durante todo o sea que afecta a muchas frutas, ¿no es cierto?, durante su ciclo de vida. La eclosión de los huevos más o menos tarda 3 días y las larvas en 3 a 2 semanas para desarrollarse y alimentarse de la pulpa del fruto y, por supuesto, causar la maduración. La pupa, la fruta cae al suelo, la pupa cae, digamos, se produce durante el suelo o en el suelo y dura, digamos, según condiciones ambientales, de 4 días hasta 10 veces más, 45 días. Bueno, ¿cuáles son los hospederos? Tiene muchas familias que son hospederas de esta mosca, pero las más importantes son las rosáceas. Ahí tenemos la frambuesa, la zarzamora, la cereza, el damasco, durazno, las nectarinas y el ciruelo. También está la pera y la manzana y la frutilla. El arándano, que es el género Vaccinium, está en la familia Ericácea. Las mirtáceas, el Psyllium guayaba, la guayaba también es muy susceptible al ataque de la drosófila. Otra familia de plantas hospederas son las moráceas, que producen daño en especies del género Ficus, que es el higo y la mora. Y las actinidias, cuya especie más importante es el kiwi, también es afectado. El caqui puede ser afectado también, siempre cercano a la madurez de la fruta, ¿no es cierto? Y con menor grado de susceptibilidad se encuentra la vid, pero en el caso de la vid también es muy importante porque afecta la vinificación, o sea, puede producir problemas en el vinificado y perder, digamos, igual lo que habíamos visto con el caso de la obesia, en este caso también pueden causar problemas en el vinificado, digamos, de estas especies, de la vid. La camelia también se considera como si fuera una especie susceptible, ¿no? Ataca, bueno, como habíamos visto al principio, las drosófilas en general atacan a frutos en descomposición. En este caso, ataca a frutos sanos, o sea que es inverso. Vuelvo a repetir, tiene un ovipositor muy potente, coloca los huevos en la fruta y las larvas se alimentan de la pulpa. Y otra plaga que generalmente no ataca a los vegetales, pero sí ataca a la ganadería, tanto bovina como en algunos casos equina, ¿no es cierto?, que es la mosca de los cuernos, que también está dentro del grupo de los dípteros, ¿no es cierto? Aquellos que se van a dedicar a ganadería, que generalmente van a poder lidiar con esta mosca, que es del grupo también de los dípteros. Por lo tanto, como ven ahí en las fotos, ojos compuestos con gran cantidad de omatidios, y el aparato bucal es chupador en esponja. En este caso se alimenta de la sangre, digamos, de los bovinos, ¿no?, básicamente. Acá tenemos un ataque de la mosca de los cuernos, Haematopia irritans, un ataque bastante intenso. Como les decía, produce heridas y después succiona la sangre que sale de esa herida. Es un díptero que parasita a bovinos. Vuelvo a repetir, cuando no hay bovinos puede parasitar a equinos. Y básicamente la mayor parte de su ciclo de vida, tanto en fases larvales como pupa,
se desarrolla en la materia fecal, digamos, de estos ganados bovinos. El tamaño de la mosca de una adulta es de aproximadamente, para tener una idea, la mitad de una mosca doméstica, y tanto el macho como la hembra se alimentan de sangre. Están todo el tiempo sobre el ganado vacuno y solamente abandonan, digamos, esta fuente de alimentación para colocar los huevos en la materia fecal fresca, donde, vuelvo a repetir, se cumple la mayor parte del estado del ciclo de esta mosca de los clones. La eclosión es muy rápida de los huevos en la materia fecal, dando lugar a las larvas. Hay 3 estadios larvales. Esto básicamente es así en la mayoría de los dípteros. Estas larvas se alimentan de la materia fecal y básicamente en una semana, 7 días, se empupan, ¿no es cierto?, dando lugar también esta pupa se realiza también en materia fecal y a pocos centímetros bajo la superficie del suelo, como es característica de todos los dípteros, ¿no? El estado pupal puede variar de 8 hasta más de un mes, 40 días, y básicamente depende de la temperatura ambiente. Y bueno, cuando emerge el adulto va directamente al bovino para comenzar a alimentarse y reiniciar el ciclo. El área ganadera de la Argentina, ¿no es cierto?, que sería la zona pampeana básicamente, en verano, o sea, en momentos de calor, puede llegar a completar el ciclo en 2 semanas, mientras que en otoño y invierno, digamos, por supuesto, el ciclo es mucho más largo y puede permanecer en dipausa. Recuerden que dipausa sería como que entra en el estado pupal, en latencia, y luego emerge el adulto, digamos, cuando las condiciones son propicias. En ausencia de bovino, como les decía, puede atacar a caballos, a equinos, formando, o sea, generalmente el ataque es en forma agregada o racimos, y más o menos ese racimo está compuesto de 200 a 300 insectos, ¿no?, que pueden ocasionar dermatitis y úlceras superficiales, y por supuesto también alimentarse posteriormente a partir de la sangre que supura de estas úlceras. El umbral de daño, o sea, lo que se considera que es un número que puede causar problemas en las poblaciones, es de bovinos, ¿cierto? Son cantidades de 100 a 200 insectos por animal. De haber esto, hay que realizar alguna estrategia de control, porque si no puede afectar la producción de leche en el ganado lechero o, en el caso de los que son productores de carne, la ganancia diaria de peso, ¿no es cierto? Umbral de daño, después vamos a ver de qué se trata, sería el momento en que es crítico, digamos, para el vegetal, o en este caso los animales, de ya empezar a causar pérdidas en forma con alcance económico importante, ¿no? Bueno, pasaríamos entonces ahora a las plagas del arroz. ¿Cómo estamos de horario? Bien. Plagas del arroz. Bueno, el arroz, si bien es un cultivo que no se realiza en Misiones, sí es importante, uno de los cultivos más importantes que hay en la provincia de Corrientes, sobre todo en la zona del sur, ¿no es cierto?, desde Mercedes hacia el sur, mirando hacia Entre Ríos y hacia la zona del río Uruguay, la producción de arroz es muy importante. Y acá en la zona noroeste de Itaibaté también hay importante producción arrocera.
El arroz es uno de los cultivos que tienen una gran cantidad de plagas, que en el caso nuestro, ¿no es cierto?, corresponden a artrópodos, o sea que hay insectos, básicamente arañuelas que pueden afectarlo, nematodos, crustáceos y aves, o sea que hay una gran gama de plagas que lo pueden afectar. Los otros días yo les comentaba en una de las clases sobre el tema de la fase fenológica de los cultivos, si ya lo habían visto. Bueno, como no lo habían visto, acá les presento lo que corresponde a la fenología de un cultivo, en este caso del arroz. Quiere decir las distintas etapas, o sea, etapa fenológica o fase fenológica, que va cumpliendo el cultivo desde su siembra, la germinación, que todavía no pasó al nivel del suelo, hay una germinación de la semilla, pero sin pasar. Ya hay una germinación de la semilla que pasa a nivel del suelo. Después viene el macollaje, que sería la parte donde se empieza a formar, en el caso de las gramíneas, varias, bueno, el macollo, ¿no es cierto?, la formación de varias ramitas. La formación de la hoja bandera previa a la floración. Como les decía, en el caso de las gramíneas, la hoja bandera es el que va a incidir directamente en el rendimiento final del cultivo. Y por lo tanto es a la que debemos proteger para que el rendimiento del cultivo sea óptimo. Protegiendo la hoja bandera, nosotros estamos, digamos, por más que haya ataque de otras plagas, es la que nos va a incidir favorablemente en el rendimiento final de las gramíneas, básicamente. Tenemos la etapa de espigazón, formación de la panoja en el caso del arroz, y por supuesto el estado ya de maduración del grano y la cosecha. Esas son las distintas etapas fenológicas. Para más detalle, acá tenemos la guía para identificación de plagas en el cultivo de arroz. Les vuelvo a repetir, el cultivo de arroz es uno de los más importantes que hay en la zona de... Bueno, acá están los distintos, si bien esto para África y Asia no le den importancia, lo que sí es importancia el tema de los tipos de animales o insectos, digamos en este caso, que atacan al arroz, ¿no? Chupadores de grano, una vez que ya está formado el grano, que pueden afectar, digamos, el rendimiento final. Cortadores de hojas, chupadores del tallo y de las hojas, o sea, que tienen aparato bucal picador suctor. Masticadores de hojas, masticadores internos de los tallos, o sea, tipo talado, y también aquellos que afectan a las raíces, como son las termites, grillos topo, que son, ya habíamos visto, digamos, cuando vimos esos órdenes básicamente. Siguiendo con con el arroz, nematodes, sobre todo en suelos un poco más sueltos, en este caso, formando estos nódulos característicos de Meleugine. Meleugine es uno de los géneros de nematodes que produce este tipo de nódulos. ¿Se acuerda cuando vimos nematodes? Yo les había mostrado, o les indiqué por lo menos la diferencia que hay entre cómo diagnosticar un nematode versus Rhizobium de las leguminosas. En este caso, como no es una leguminosa, no debería haber formación de Rhizobium, que es una bacteria, ¿no es cierto?, que en simbiosis con la planta le aporta nitrógeno y toma de la planta el hidratos de carbono, ¿no es cierto?, para alimentarse. Como no es una leguminosa, es una gramínea. En este caso, sí o sí, estas agallas que se observan en la raíz son debidas a la presencia de este nemátodo, ¿no? Otro de los que producen daño en arroz son el caracol, caracol manzana, ¿no?, con la puesta de huevos básicamente, y después alimentándose de los arrozales.
aprovechando, digamos, la humedad, básicamente, que es característica de lo que necesitan los crustáceos para vivir, sobre todo cuando se hace el cultivo de arroz, ¿no? Bueno, esto hasta ahora no hemos visto, vamos a ver el jueves, todos aquellos que tienen aparato picador suctor, pero ya que estamos en el cultivo de arroz, vamos a tener presencia de chinche, ¿no es cierto?, con aparato picador suctor, la chinche de la panoja, que chupa, ¿no es cierto?, el santamonte que serían chicharritas, un ataque intenso también a la panoja y los pulgones, también con aparato picador suctor, el pulgón verde atacando el arroz. Fíjense que cuando hay condiciones propicias, digamos, ambientales y material, digamos, disponible para alimentación, hay una producción partenocárpica a partir de hembras, ¿no es cierto?, sin necesidad de la fecundación del macho. Producción partenocárpica de individuos iguales a la madre, ¿no es cierto?, que se alimentan. Coleóptero, que es un orden que seguimos, están los gorgojos, característicos por la presencia del rostro, tanto en situaciones de campo como en granos de arroz almacenados en silos, ¿no es cierto?, que está en ambos lados. Y a veces esto es también, se puede encontrar en el hogar, ¿no es cierto?, en los paquetes de arroz, la presencia de estos cascarudos o picudos o gorgojos, como se los llama comúnmente. Bueno, escarabajo, que en este caso no es una plaga, sino que es básicamente un controlador biológico alimentándose de otras plagas. Otros coleópteros, como es el gusano de alambre, básicamente, y cascarudos que también afectan el cultivo del arroz, sobre todo en los estados iniciales, alimentándose básicamente de la raíz o del macollo de las plantas de raíz. Lepidópteros, presente, en este caso las orugas militar, la oruga del estuche, o barrenadoras del coloca los huevos en forma muy organizada, como si fuera, digamos, en forma muy uniforme. Emergen las larvas que se empiezan a alimentar, ¿no es cierto?, sobre todo la parte de donde se produce el macollaje, en el cogollo de la planta. La estado pupal, que más o menos tarda entre 7 a 13 días, y nuevamente vuelve a surgir el adulto. Acuérdense que tenía estas franjas amarillas paralelas, ¿no es cierto?, sobre el lomo, y la presencia de patas falsas en el abdomen que lo caracteriza, y que tenían esa I invertida, la Y invertida, ¿no es cierto?, al final de... Acá tenemos barrenadora del tallo, que también van a causar daños en las plantaciones de arroz. Este pájaro se alimenta de semillas, o sea que disminuye la semilla que se siembran, digamos, en una plantación, y también de los granos lechosos una vez que ya está próximo a madurar el grano, o sea que se alimenta de la semilla recién sembrada, como también de los granos lechosos, y por supuesto constituye echan el agua que se utiliza para el cultivo de arroz, y también para alimentarse tanto de granos, ¿no es cierto?, del arroz, o sea que por otro lado hacen un control biológico, alimentándose de los insectos que están presentes en el cultivo de arroz, ¿no es cierto? Pasamos al maíz. Acá también los distintos estadios fenológicos, ¿no es cierto?, quiere decir las distintas momentos en que va tomando el cultivo, desde su siembra hasta la cosecha del mismo. Más o menos los días que van tardando,
Acá tarda hasta casi 200 días. Hoy en día hay maíces de ciclo un poco más corto, ¿no es cierto?, que pueden producir maíz en menor tiempo, como estuvimos hablando en la clase pasada del jueves. Y en este fragmento, ¿no es cierto?, están especificados cuáles son las plagas que los afectan en ese momento. Por ejemplo, el picudo o el chapulín aparece a los 40, 45 días cuando ya está macollado, digamos, el maíz. Acá aparece la gallina ciega, que fue lo que me preguntaron la otra vuelta, que aparece más o menos cuando empieza, luego de la germinación, más o menos aproximadamente a los 30 días de germinado, ahí aparecen los daños que puede producir la gallina ciega hasta los 2 meses. Después de ese momento es como que los daños ya no son de importancia debido a este coleóptero, ¿no? Trips también ataca, gusano cogollero, por supuesto va a atacar en el momento del cogollo, macollaje, gusano trozador, gusano de alambre, que sería el que ataca también en los estados iniciales. Y bueno, cada uno tiene su momento de aparición, ¿no? Arañuela roja, más o menos aproximadamente a los 60 días. Tenemos plaga del suelo, predadores, insectos y ácaros, que son chupadores, como es el caso de las arañuelas. Consulta. Hola. Sí, una consulta. ¿Había dicho de los trips en qué momento? Porque no, se me cortó, no estoy como en internet. No escuché la parte donde dijo trips. También atacan. Aparece acá, una vez producida la germinación, ahí aparece acá, en este momento, hasta más o menos los 45 días. Acordate que hoy en día se están utilizando maíces de ciclo más corto, o sea que por lo tanto los momentos de mayor susceptibilidad de ataque van a ser de menor tiempo, ¿no es cierto? Pero básicamente después de la germinación ya empezarían a aparecer los trips. Bueno, en la siembra y hasta poco después de la germinación hay que controlar los gusanos del suelo. En este caso, estos gusanos se alimentan de la semilla o del cuello de la planta joven antes de que empiece a macullar. Una vez que la planta tiene 6 o 7 hojas, ya se hace un poco más tolerante al ataque. Esto se controla básicamente con rotación de cultivo con otros que no sean gramíneas. O sea, es importante hacer rotaciones de cultivares de cultivos que no sean del mismo grupo. Por ejemplo, maíz con trigo sería 2 gramíneas que pueden llevar a, en el caso del segundo cultivo, hacer que las plagas sean de mayor importancia. Entonces debería ser maíz con un segundo grupo girasol o qué sé yo, una soja tardía, o sea, de manera de cambiar directamente el tipo de cultivo que se hace. Esto es importante para el caso de gallina ciega, que quedé con ese tema el otro día cuando me preguntaron. Eliminación de rastrojos de cultivos anteriores y la rotación de suelo. En este caso, por ejemplo, las larvas de la gallina ciega son expuestas a aves que son predatoras. Y eso también es lo que me había comentado cuando hice la consulta a aquellos que producen maíz. Me hicieron también que la rotación del suelo generalmente, o sea, rotación del suelo significa el paso de una rastra o liviana, ¿no es cierto?, previo a la plantación, o todo el proceso de preparación del suelo previo. Calculo que al no haber rotación de suelo, la siembra directa, digamos, este tipo de plagas van a ser más importantes. Acá estamos viendo un gusano alambre, ¿no es cierto? Es un coleóptero que también es importante en estos primeros estadios de la planta joven, ¿no?
Nuevamente, la Spodoptera frugiperda, que habíamos visto también que ataca a otras gramíneas, está presente en cultivo de maíz. Acá se observa el daño en hojas, básicamente. Cuando la planta de maíz ya tiene más de 8 hojas, es que empieza a aparecer, y empiezan a aparecer otra serie de larvas, ¿no es cierto?, del lepidóptero, que son importantes, ¿no?, también para causar daño, ¿no? Acá tenemos larva de sesamia, que es la que habíamos visto produce el daño ya a nivel también de mazorca, ¿no es cierto?, una vez que está formado el grano. Puede haber ataques de pulgones, que son aquellos que tienen aparato picador suctor, y las arañuelas rojas o ácaros, ¿no es cierto?, que pueden aparecer también en estados más avanzados del cultivo, y sobre todo, acuérdense que el caso de los ácaros es más importante en momentos de sequía, cuando, acuérdense, el polvo, digamos, que se pasa por o sea, que se produce por el paso de vehículos, todo eso que hacen levantar el polvo, generalmente elimina a los hongos que son predadores y por lo tanto aumentan las poblaciones de las arañuelas en forma importante, ¿no? Para mostrar, digamos, qué pasa con los cultivos, hay que visualizar los daños que se produce la plaga y, por supuesto, la identificación de la plaga que está causando ese daño. Es importante la eliminación de rastrojos previo a la plantación, como habíamos visto, y también de las otras malezas hospederas o guachas, digamos, plantas guachas, que sirven generalmente para completar el ciclo. Entonces, de esa manera se puede eliminar esas plantas, haciendo que no se complete el ciclo de vida de estos insectos o arañuelas. Otras plagas que se pueden encontrar en el maíz son nematodos, básicamente. Está el caso de estos coleópteros, digamos, básicamente, y también el caso de las arañuelas, 4 pares de patas, acuérdense, arañuelas con aparato bucal raspador suctor. Los pulgones, el daño en sí no es muy importante, sino básicamente porque son vectores de distintos virus. Básicamente producen, o sea, en el caso del maíz, hay una gran cantidad de virus que lo afectan y que son transmitidos por insectos con aparato bucal picador suctor, como el caso del pulgón, o por el caso de chicharritas, ¿no es cierto?, o cílidos, como es el caso del rulo de la yerba mate, que transmiten este tipo de virus. Acá tenemos virus del enanismo rugoso y virus del mosaico enanizante, el virus de la caña de azúcar, que generalmente producen este tipo de mosaico, ¿no es cierto?, que los caracteriza que son parches verdes con parches amarillos por efecto del virus. Moscas blancas también puede estar presente en plantaciones de maíz, causando daños. Básicamente vamos a ver esto en la próxima clase, que son aparatos, insectos con aparato bucal picador suctor. Pasamos a las plagas del algodón. Las plagas, le había dicho en la clase pasada, cuando hablamos del lepidóptero, que algodón es uno de los cultivos donde más plagas se pueden detectar. Hay 3 etapas en el cultivo del algodón donde se encuentran, pueden ser atacados, ¿no es cierto? Esas 3 etapas son: la primera, desde la siembra a los primeros botones florales; la segunda es la floración a fructificación; y la tercera, una vez que ya el capullo esté maduro, ¿no es cierto?, hasta el momento de cosecha.
Bueno, en el caso de la siembra de primera categoría, hay 7 plagas hay 7 plagas. 2 son coleópteros, 3 lepidópteros que pueden ser encontrados, un trips y un pulgón. O sea que 2, 5, 6, 7 plagas en esa etapa del cultivo, ¿no es cierto? En la etapa de floración, fíjense, pueden aparecer 10 plagas. Lepidópteros, 4, hemípteros, o sea, chinches, 4, coleópteros, 1, que es el caso del picudo, que es uno de los más importantes, a pesar de que sea uno solo coleóptero. El picudo es lo que habíamos hablado en la clase pasada, es uno de los más importantes, digamos, dentro del cultivo de algodón. Y arañuela, en forma de ácaro, 1. Y en la última etapa del cultivo, también hay presencia de chinches y de lepidóptero, en este caso también sobresaliendo la lagarta rosada, que es la que inutiliza a la fibra de algodón. Acá tenemos algunos de los coleópteros que atacan durante los primeros estadios del cultivo de algodón. Broca, como se le llama a estos, son de tamaño muy diminuto, muy parecido a lo que son los platipus y escolíquidos, ¿no es cierto?, de tamaño muy reducido, bastante difíciles de observar. Y nuevamente el gusano alambre, que ya lo habíamos visto también en otros cultivos, ¿no es cierto?, del maíz causando daño, ¿no? 3 lepidópteros, gusanos portadores, oruga capullera y la oruga militar tardía, otra vez Spodoptera frugiperda, aparece también como plaga del algodonero, o sea que es, como les decía, cosmopolita. Y los pulgones con aparato picador suctor, tenemos el Apis gossypii, que es casi específico del algodón, por el nombre, ¿no es cierto?, de su especie, gossypii, y Trips franquiniela, que son también plagas en el caso del algodón. En la segunda etapa, que va de floración a fructificación, tenemos los lepidópteros, ¿no es cierto?, mariposa, isoca de los yuyos, oruga de la hoja, oruga capullera, o sea que también ataca específicamente al algodón, por su nombre, y oruga militar tardía, Spodoptera frugiperda, nuevamente apareciendo, digamos, en esta otra segunda etapa del cultivo. La presencia de aquellos con aparato bucal picador suctor, chinches, pulgones, moscas blancas, eso vamos a ver más específicamente en la clase del jueves. Arañuela roja, el caso del picudo del algodonero, que es una especie de gorgojo, ¿no es cierto?, que ataca en el estado ya de la formación del capullo, con los daños que habíamos visto en la clase pasada. En el caso de arañuelas, con también el caso de... Es interesante, y le voy a mostrar qué es lo que pasa con el tema cómo atacar al picudo, porque esto se puede también aproximar a cómo se pueden tratar otros cultivos que se los encara desde el punto de vista regional, no como productor aislado, sino como en forma zonificada, y que creo que sería una de las formas de atacar, digamos, a distintos plagas que afectan al cultivo, como por ejemplo la yerba mate. Hay distintas cositas que se pueden rescatar de acá, que se pueden traslocar a este otro tipo de plaga, ¿no es cierto? Bueno, el ciclo biológico del picudo ya lo habíamos visto cuando vimos el tema de coleóptero, pero bueno, lo repasamos. Huevo, son de ciclo completo, ¿no es cierto? Huevo, estadio larval, más o menos en 2 semanas, aparece el estado pupal, ¿no es cierto?, estado de latencia, y posteriormente nuevo vuelve a surgir el adulto a aproximadamente la semana. Estas son las trampas que se utilizan básicamente con feromonas.
que son específicas para la captura del picudo. Específica significa que van a traer básicamente a este insecto, básicamente, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar, ¿no es cierto? El picudo se alimenta básicamente de polen, de algodón, de las flores abiertas o de los botones que se están ya por abrir, ¿no? Las hembras que aparecen, digamos, en estado adulto, luego de la pupa, o las que salen de la dipausa, o sea, aquellas que no completaron su ciclo y que pasaron el invierno en forma pupal, esto es lo que se conoce como adultas en dipausa. Necesitan sí o sí del polen del algodón para iniciar su reproducción, o sea que ahí hay algunos elementos que son necesarios para que sus órganos sexuales maduren y estar dispuestas, digamos, estar preparadas para la reproducción. La hembra vive alrededor de 50 días y en verano llega a poner aproximadamente unos 100 huevos, más o menos a 3 a 10 por día, o sea que no pone todo en conjunto, sino que como una forma de preservar la especie lo va poniendo en forma racional, como hemos visto en casi todo lo que pasa en todos los insectos. No es que los coloca todo de golpe, sino que los va poniendo en distintos momentos y en distintos lugares en forma racional para preservar, digamos, la continuidad de la especie. Bueno, los daños vimos, ¿no es cierto?, básicamente las fotos, ¿no es cierto?, cómo produce ese caso. Y acá está la colocación de las trampas, que básicamente se coloca por encima del tema del cultivo, ¿no es cierto?, para aquellos picudos que estén sobrevolando. Y estas son las razones por las cuales se coloca esas trampas. Puede detectar poblaciones muy exiguas, que es imposible descubrir por otros métodos. Acuérdense que esto está cebado por feromonas, o sea que son específicamente para atraer a los machos de picudo. Existe una alta correlación entre la captura y los lotes o sectores del lote donde comienzan a aparecer los daños de picudo, o sea que está muy correlacionado. Cumple la función de atrapar, de detectar, de capturar y matar a picudo, o sea, va disminuyendo las poblaciones, o sea que impide que copulen, digamos, con otras hembras para evitar, digamos, mayor cantidad de huevos. Y pueden indicar también en cercanía de posibles zonas de refugio de los picudos dipausantes, de aquellos que emergen a través de pupas, digamos, que han sobrevivido en invierno, o de aquellas que están produciéndose sobre cultivos guachos, digamos, o sea, plantas guachas, que son aquellas que sobreviven, digamos, o crecen en forma independiente a partir de semillas que han quedado de la cosecha anterior. No sé si hay alguno que ha visitado la zona del Chaco, ¿no es cierto?, la zona de San Peña hacia adelante, que es la zona productora de algodón, y generalmente van a ver que a la vera del camino, en la zona, digamos, entre la ruta y los campos de producción de algodón, hay cualquier cantidad de plantas de algodón que crecen en forma guacha y que generalmente son reservorios de todas estas plagas que estamos viendo. Pero lo interesante es este programa de manejo del picudo, como les decía, no está considerado a nivel de productor, sino que a nivel de una región o de una zona, ¿no es cierto?, que alcanza a un montón de productores que trabajan en forma coordinada, básicamente. Bueno, ¿qué significaría ese trabajo en forma coordinada? Sembrar en forma concentrada en una zona, ¿no es cierto?, agroecológica, o sea, que si yo vamos a suponer los habitantes del Dorado, o si fueran productores de algodón,
sembrar todo en un momento no más de 45 días, cosa de que toda la producción crezca en forma, o el cultivo crezca en forma homogénea y no tenga distintas etapas para producir, digamos, que la plaga vaya produciendo ciclos que van a afectar a ese cultivo. O sea, primera cosa, siembra concentrada en una zona agroecológica. La siembra se debe realizar en las fechas establecidas para cada zona por el SENASA, o sea que está regulado a nivel nacional, y también intervienen las provincias, ¿no es cierto?, para, por supuesto, para confirmar esos momentos de siembra. Usar variedades de algodón de ciclo corto y de rápida fructificación, ¿no es cierto?, para que acortar, digamos, el ciclo del cultivo y, como les decía, no producir cultivos fuera de momento que permitan que vaya produciendo nuevos ciclos de vida de la plaga, ¿no? Periodo libre de rastrojos lo más extenso posible, o sea, eliminar todo lo que sea plantas guachas, de por lo menos más de 3 meses. Recordemos que el algodón es un cultivo anual, ¿no? Eso es importante de remarcar, y por lo menos mantener la zona libre por lo menos más de 3 meses. Y esto era una de las cosas que yo les comentaba, que si uno viaja, digamos, por la zona del Chaco, va a encontrar la presencia de muchas plantas guachas a la vera del camino, ¿no es cierto?, que pueden ser reservorios de todo este tipo de cosas. Es lo que habría que tener cuidado. Este otro tema es interesante porque no es solamente para el algodón, sino que para todo cultivo. La orientación del cultivo debería ser este-oeste, coincidiendo con la orientación de entrada y salida del sol, porque le va a dar el sol a la mañana de un lado y a la tarde del otro lado. De esa manera produce que no se acumule humedad, digamos, y que faciliten la deshidratación de los botones de algodón que están caídos en el suelo por el ataque del picudo, ¿no? Control de malezas que crecen al borde de los lotes y caminos, que un poco no solamente maleza, sino que también las plantas de algodón guacho, que proporcionan refugio a los picudos que sobreviven el invierno. El uso de trampas con feromonas, como habíamos visto en el perímetro del lote, de manera de detectar en forma rápida y temprana la presencia de posibles picudos en los alrededores, y aplicación oportuna de insecticidas eficientes. Todo esto que estamos viendo es lo que hace a un programa que se llama de manejo integrado. Fíjense que son distintas cosas, distintos elementos que están, distintos elementos que se van utilizando, y solamente la aplicación de insecticida aparece como último recurso, ¿no es cierto?, básicamente. Otras características, otras recomendaciones para ese producción en forma grupal o de forma organizada: uso correcto de reguladores de crecimiento, de manera de concentrar la producción, y por supuesto reducir la posibilidad del ataque de picudos, ¿no? Uso de defoliantes, acuérdense o sepan, digamos, que previo a la cosecha del algodón hay que producir la defoliación para luego pasar la máquina, ¿no es cierto?, que va cosechando los capullos abiertos y maduros. Rápida destrucción de los rastrojos una vez terminada la cosecha. Habíamos visto que por lo menos se necesita 3 meses libres para la nueva siembra, ¿no es cierto? Y esto es lo que yo les comentaba, que podría ser importante de asociar o de pasar al cultivo por ejemplo, de té o de hierba, ¿no es cierto?, básicamente. Control de las máquinas cosechadoras y otros implementos agrícolas que se desplazan de zonas infectadas a zonas libres. Esto es algo que sería importante de implementar, esto a nivel de regiones, ¿no es cierto?, a nivel de cooperativas, a nivel de grupos de productores, tratar de que cuando pasa
de una zona a otra o de un productor a otro, producir una desinfección de las máquinas, ¿no es cierto?, que se están utilizando, o de otros implementos agrícolas. Por ejemplo, en el caso del té, hay, digamos, esto que cosechan té, la máquina. En hierba están apareciendo varios ya modelos, ¿no es cierto?, que producen cosecha mecanizada. Debería desinfectarse entre un productor y otro, e incluso entre un lote y otro, como forma de prevenir, digamos, la distribución de plagas o de enfermedades, y máxime si se desplazan de una zona a otra, ¿no?, para evitar el avance de estas plagas o de estas enfermedades. Otra cosa que me parece importante resaltar es parecido al anterior, pero en este caso de los camiones, que en este caso del algodón son los que transportan semillas. La desinfección y también evitar, digamos, el desparramo, en este caso sería de hoja de hierba o de brote de té, básicamente, que vemos que a veces el camión que va desde el lugar de la cosecha hasta la zona donde se hace el tratamiento, ¿no es cierto?, la industrialización, van desparramando brotes de todo tipo hacia un lado o hacia otro, que pueden ser también distribuidores de problemas que se encuentran en ese lugar donde se ha cosechado. Y la colocación de trampas, ¿no es cierto?, en ese perímetro desde unos 60 días previos a la siembra. Y esto es lo que yo les comenté en la clase del jueves, el GMT, ¿no es cierto?, que produce los algodones transgénicos. Ya se empezaron a utilizar desde la campaña 2006-2007 y representó más del 40% de la producción en las exportaciones que se hacen a nivel mundial, ¿no? Es básicamente que se ha empezado a utilizar estos algodones transgénicos, que son las características que yo les mencioné en la clase del jueves, ¿no es cierto?, de qué se trataba. Y en la última etapa del cultivo tenemos la maduración de la fibra hasta la cosecha, donde aparece el caso de la lagarta rosada, que también ya les había comentado, Pectinofora gossypiela. Les había comentado cuáles son los daños que producen utilizando básicamente la fibra, ¿no es cierto?, que sale del algodón, ya que se alimenta de ella y de las semillas que están dentro de la cápsula, ¿no? La sintomatología es producida en la flor, y la larva, al unir entre sí los pétalos del desarrollo, produce una deformación incluso del fruto, que es conocida con el nombre de pico loro. Es un fruto que está caracterizado por la presencia de la lagarta en su interior, y por lo tanto ese fruto ya es directamente inutilizado, ¿no es cierto?, por la mancha que produce en la fibra. Daño por insecto, en este caso ya, en el caso de stevia. Stevia es un cultivo también regional que, a pesar de estar adaptado a la región, también es atacado por plagas, ¿no es cierto?, ser nativo de la región. Acuérdense que la stevia es un cultivo nativo de la zona de Paraguay, sur de Brasil, y acá en la zona de Misiones en Argentina. A pesar de ser nativo, también es afectado por distintas plagas, ¿no es cierto? En este caso es daño por oruga en cultivo soja. Ustedes saben que la stevia es un cultivo, digamos, que no tiene más de 60 centímetros de altura, y su cosecha es mediante cortar, ¿no es cierto?, la planta, y esta vuelve a rebrotar, y hasta puede rebrotar hasta 3 años, ¿no? Es lo que se va cosechando. A medida que va pasando el tiempo, la planta se va debilitando un poco más, pero es lo que después del primer corte es lo que se llama soca, ¿no es cierto? Esto viene del cultivo de la caña, y también el cultivo de la caña
Una vez que se corta la primera, se conoce con el nombre de caña soca, ¿no es cierto?, aquellas que rebrotan desde ese primer corte, y puede ser soca del primer año, soca del segundo año y tercer año. Lo mismo pasa con el caso de la stevia. Bueno, en este caso, en las ya debilitadas, digamos, por el tercer año, pueden ser afectadas por esta oruga, que es barrenadora. Estamos viendo acá en la foto de abajo a la derecha, como esta lepidóptero, de hábito nocturno por su color, coloca los huevos en el brote de la isoca y produce este taladro, ¿no es cierto?, o esta daños en el brote que hace que la planta no siga desarrollando, ¿no es cierto? Acá tenemos en la foto arriba a la derecha, en primer plano, digamos, la larva de este lepidóptero que causa este tipo de daño. También hay presencia de cascarudos, ¿no es cierto?, de coleóptero, que producen daño sobre el cultivo de la stevia. Ataques por ácaros. Acuérdense que ácaros son aquellos que tienen el aparato bucal raspador suctor. La planta queda en un aspecto ceniciento, como estamos viendo acá en esta foto, digamos, tomada con una lupa, y en el estado de la planta, ¿no es cierto?, como que las hojas quedan un poco deformadas y como si se hubiera tirado, digamos, ceniza sobre las plantas que producen ese daño. Esto les había mencionado los otros días, que es uno de los principales problemas por los cuales tipos de escolítidos atacan a las casuarinas. Las casuarinas son estos árboles, ¿no es cierto?, que se utilizan básicamente para cortinas rompevientos. Y hoy en día, si ustedes viajan por la ruta 14, van a ver gran cantidad de árboles de casuarina en este estado, ¿no es cierto?, ya seco, generalmente por el ataque de estos escolítidos, ¿no es cierto?, que se alimentan, o son especies de taladro que producen el secado de las plantas, ¿no? Ya en Misiones se lo había detectado en los años 80, por eso habían sido todas las cortinas rompevientos fueron cambiadas por pinos, ¿no es cierto?, en el caso de casuarina. Había sido encontrada por mi antecesor en la facultad, el ingeniero Jorge Vizcarra, pero se fue esta plaga transportando hacia el sur, y hoy en día esta foto es de Entre Ríos, de la zona de Chajarí, donde se está utilizando como cortina, pero ya afectando enormemente, digamos, esta plaga en esta casuarina. Otras plagas, en este caso en ananá, también causada por una simbiosis que hay entre Fusarium, que es un hongo, y un lepidóptero que se llama la puta del ananá, generalmente causando este tipo de daño, ¿no es cierto?, que es bastante conocido en los ananás que uno compra, ¿no es cierto?, básicamente, y van a encontrar tanto el daño causado por el hongo como a veces también las larvas de este lepidóptero, ¿no es cierto?, de oruga, que en forma consociada están causando. En soja y otras gramíneas, ¿no es cierto?, algo ya habíamos visto, pero bueno, vamos a repasar. Acá tenemos la famosa Pteroptera frugiperda, nuevamente, algunos gusanos medidores causados por lepidóptero, porque tienen las patas en el abdomen, ¿no es cierto?, patas falsas, orugas militares, orugas medidoras, como se las llama. Acá tenemos, en el caso de la soja, orugas defoliadoras, la Rachiclusia nu, Pteroptera frugiperda, como habíamos visto, el Helicoverpa Celotopodium, Spirosoma virginica, la gata peluda, que ataca en los meses de diciembre, enero, o sea, una vez que ya está instalado el cultivo.
oruga de las leguminosas, la Anticarcia genmatalis, ya en el periodo final del cultivo marzo-abril, por lo tanto es mayor riesgo. Habíamos dicho que en el estado de R4, que sería el estado fenológico, donde empieza a producir la chaucha, es donde son más susceptibles, que puede afectar básicamente el rendimiento. Barrenador del brote, en diciembre hasta abril, en todas las provincias puede estar apareciendo. Todas especies pueden ser monitoreadas en estado adulto, no sea en estado de mariposa, con trampas de luz, que básicamente se utilizan para el lepidóptero, y de esa manera estar prediciendo. Hola, ¿alguien habla? ¿Alguien dice algo? No. Bueno, umbral de daño, nuevamente, es el momento en que, digamos, la plaga se hace problemática para el cultivo que se está considerando, en este caso la planta de soja. Como dijera en algún momento, es un yuyo, porque la verdad que tiene bastante resistencia, digamos, al ataque de las plagas en sus distintos estadios del cultivo. Fíjense estos estudios en Estados Unidos, con defoliaciones de 1/3, o sea, pérdida de 1/3 del área foliar, en estado vegetativo y floración, no provocan mermas en los rendimientos. O sea, hasta antes de que se forme el R4, ¿no es cierto?, que es donde empieza a formar la chaucha. Y que 15 a 17% de foliación no causa daño en ningún estado de desarrollo. En realidad es una planta muy resistente, que ataca, o sea, que resiste a todos los ataques de plaga. Como les decía, R4 es cuando empieza a hacer el llenado de la chaucha, ¿no es cierto? Empieza a formar el grano. Ahí sí, las pérdidas pueden ser importantes, ¿no? Una vez que el grano se llenó, que es el estado fenológico R6, la tolerancia vuelve a incrementarse como en los primeros estadios, ¿no? O sea que esto que está marcado en rojo es el momento de mayor susceptibilidad de la soja al ataque de plaga. ¿Cómo se toman las muestras para saber, digamos, la presencia de distintas plagas? Sobre todo de larvas, de insectos. En este caso en soja les había comentado que se conocen básicamente con el nombre de isocas, ¿no es cierto? Isocas o orugas. Son los nombres que regionalmente se usan. Salidas laborales para técnicos jóvenes, ingenieros agrónomos, que es muy importante, muy bien pago en la zona de la pradera pampeana. Por lo tanto, es importante que conozcan esto como una fuente laboral importante. En lotes de 20 a 40 hectáreas se hace un muestreo de 10 a 15 puntos de muestreo en forma semanal. Y en esos puntos de muestreo se utiliza este método del paño, ¿no es cierto?, que es una palangana de plástico, más o menos de 0,80, donde se hace el golpeteo de las plantas y se observa la cantidad de isocas que caen en el mismo. Ese es uno de los temas. Acá está básicamente los distintos momentos, cuáles son aquellas plagas que pueden encontrarse. Vamos a ver algunos, ¿no es cierto?, de orugas defoliadoras en los meses de diciembre a marzo o febrero, Rhizopus y Espodera, que están presentes. Pueden aparecer algunos trips. En el caso del barrenador del brote, de enero a abril, son los momentos en que pueden aparecer. Y acá abajo están los umbrales de daño, que serían las cantidades de insectos que uno puede permitir para que no afecten el rendimiento del cultivo. Por ejemplo, en emergencia, hasta floración, siempre hablando de soja, ¿no es cierto?
y de orugas, de 15 a 20 orugas o isocas, mayor de 10 a 15 milímetros por metro de surco, ¿no es cierto?, que es lo que se estaba monitoreando. Eso produce más del 35% del daño, de 15 a 20 orugas. O sea que ahí es necesario realizar alguna estrategia de control para poder atacar, o sea, disminuir el avance de esta plaga, ¿no?, que puede afectar cuando la planta está ya en chinche. Bueno, esto vamos a ver la clase del jueves porque es de aparato picador suctor, que es lo que nos falta. Pero también son importantes, una de las principales plagas en el caso de la soja, ¿no es cierto? La chinche verde, Mesara viridula, que es la chinche que segrega ese olor nocivo, ¿no es cierto?, cuando uno la toca. Esa es la chinche verde. Los momentos críticos para el ataque para soja es cuando ataca en el estado, bueno, el R4, que era cuando estaba la formación de la chaucha, y los niveles de infestación es de 2 a 4 chinches por metro de surco, aproximadamente unos 70 centímetros, y puede esto reducir en 25 hasta un 40%. Vuelvo a repetir que estas chinches son las principales plagas que está teniendo el cultivo de la soja. Acá está la chinche verde, la Mesara viridula. Estas son de ciclo incompleto porque tienen huevo, ninfa y adulto. Acá las hemielitros, o sea que tienen mitad foliáceo y mitad membranoso. La chicha apestosa, que también, al igual que la verde, segregan un color putrefacto. Y acá está, digamos, los distintos momentos: formación de la vaina, formación de los granos, y después del grano. Son R3 a R6 o R7. El espaciamiento en centímetros, ¿no es cierto?, del cultivo: 70, 52, 42, 35 centímetros entre líneas. Y bueno, ¿cuáles serían, digamos, los niveles de ataque que son considerados como umbrales de daño? Para mayor espaciamiento, 0,6 chinches, ¿no es cierto?, por centímetro, o por ese surco, ¿no es cierto?, de 70 centímetros. Y para mayor espaciamiento más denso, menor es el número de chinches aceptados. Sobre todo en este momento en que, vuelvo a repetir, puede influenciar sobre el rendimiento del cultivo. Luego que ha pasado ese momento, R5, R7, fíjense que la cantidad de chinches que pueden ser consideradas como umbrales de daño es mucho mayor, ¿no? Bueno. En trigo tenemos el bicho torito del Euboderus adderus, este es el estado larval, que es el que produce daño, ¿no es cierto?, con su aparato bucal masticador. Este también es importante en los césped, en los cultivos de césped en el fondo de la clase. Vive en el suelo, básicamente en estado larval, y emerge como estado adulto, ¿no es cierto?, es el que tiene esa especie de cuerno, tanto en la parte delantera, ¿no es cierto?, y que suele verse afectando, produciendo claros, digamos, en los céspedes, digamos, del fondo de la casa. También pulgones pueden atacar, que eso vamos a ver. Trips, básicamente, no estado a la floración, los trips son importantes, y básicamente creo que es todo lo que tenía para la clase de... Bueno, ¿qué hora estamos? 3:30.
26. ¿Cuánta gente tenemos? 26. Bueno, hay un chat que dice. Bueno. No sé, ¿hay alguna pregunta sobre el tema que estuvimos hablando? Básicamente es un repaso de todo lo que hemos estado viendo en cuanto a plagas de distintos órdenes, de dípteros, coleópteros y básicamente lepidópteros atacando a distintos cultivos, algunos de importancia nacional, otros de importancia regional, como es el caso de los nacionales, estaríamos soja y trigo, básicamente, y los de importancia regionales, como es el caso de el arroz, la stevia, básicamente, y algunos otros de interés así, cultura general, como es el caso de la carabozá, por ejemplo, o el caso de la mosca de los cuernos, ¿no?